Ha sido imposible. Azucareras en Castilla y se niega a respetar el precio por tonelada de remolacha que acordó hasta 2020 con las organizaciones agrarias. La reunión prevista hoy en Madrid ha sido un fracaso y las organizaciones agrarias que lo anunciaron llevarán el asunto a la Corte de Arbitraje para que sea este órgano quien decida. El sector remolachero que sigue en un ay de cara a la próxima campaña. Hola, ¿cómo están? Castilla y León vuelve a superar la barrera de los 151.000 desempleados tras el peor enero de los últimos 3 años. Subió el paro en la comunidad y en España y subió sobre todo en el sector servicios como consecuencia del final de los contratos navideños. El paro vuelve a ser más acusado entre las mujeres y sobre todo entre quienes superan los 45 años. El Tribunal Constitucional obliga al Partido Popular a desbloquear la comisión que investiga en las Cortes la supuesta trama de las eólicas. La comisión se constituyó hace 3 años, presidida por el PP, y en este tiempo no ha sido posible que por ella pase ningún compareciente. El PSOE acusó a los populares de intentar bloquearla y pidió amparo al Constitucional, que le ha dado la razón. Las sentencias del tribunal se tienen que acatar. Entonces, en cuanto tengamos la notificación formal de la sentencia del tribunal, haremos una propuesta para que se haga efectivo su cumplimiento. Y el TSJ de Castilla y León firma una sentencia pionera para la justicia en España. Por primera vez reconoce a una mujer víctima de violación la incapacidad permanente por las secuelas psicológicas que le dejó el ataque. Los hechos tuvieron lugar en Zamora en 1997. Desde entonces la víctima ha estado en tratamiento, pero viviendo, según los jueces, un calvario psíquico que le impide llevar a cabo cualquier actividad laboral de forma eficiente. Cascada de reconocimientos hoy a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por parte de las principales potencias europeas, entre ellas España. Maduro, mientras tanto, sigue parapetado en el ejército, cuya fidelidad pondrá a prueba la llegada de ayuda humanitaria en las próximas horas. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías. Si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre. Su gran capacidad para emocionarnos brilló sobre todo en la noche de los Goya. Jesús Vidal es ya un campeón para personas que, como él, conviven con las barreras del prejuicio y la incomprensión. Su discurso breve y efectivo a favor de la inclusión, la diversidad y la visibilidad ha sido aplaudido por asociaciones y personas con discapacidad. Es muy bonito el mensaje que transmitió y desde luego muy cercano y muy creíble. Y por lo menos ahora la gente tiene otra visión, yo creo, de lo que es la discapacidad. Es la cueva del agua en Orbaneja del Castillo. Con esta fuerza bajaba hoy este arroyo que desemboca en el Ebro. Es consecuencia de las lluvias y también del deshielo. Mañana las temperaturas van a seguir subiendo, serán un poco más altas que las de hoy y en el norte de Burgos y en el sur de Ávila alcanzarán los 17 grados. Tendremos sol y de nuevo nieblas matinales. Será un arbitraje judicial el que finalmente decida el futuro del precio de la remolacha la campaña que viene. Las organizaciones agrarias que firmaron el acuerdo marco interprofesional no han podido llegar a un acuerdo esta mañana con Azucarera. La compañía insiste en el cambio de modelo y en bajar 6,5 € el precio por tonelada. El acuerdo ha sido imposible, así que el conflicto de los precios en el sector remolachero se decidirá en un arbitraje judicial. Las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y la Confederación Sectorial ya han empezado los trámites que culminarán en 4 meses. Lo haremos en la próxima reunión, que será justo el día 31 de mayo, fecha final de contratación, para llevar al arbitraje las hectáreas, las toneladas, los agricultores que realmente han sembrado este año.
La mesa de seguimiento del Acuerdo Marco Interprofesional, el AMI, reunida esta mañana, ha sido un intento fallido por acercar posturas. La empresa tensó la cuerda al pretender pagar la tonelada de remolacha en función del precio del azúcar, algo que pone en riesgo al sector. Sin duda alguna va a haber una merma importante en lo que son las siembras de remolacha. Las OPAs incluidas en el AMI también negocian para definir un nuevo acuerdo que garantice la estabilidad de la producción en la campaña de 2021. Le tiene que dar seguridad al agricultor y a las fábricas, estabilidad en el tiempo a largo plazo, y tiene que tener rentabilidad para todos los sectores, empezando por el agricultor. Finalmente será la Cámara de Comercio e Industria de Madrid la que con su arbitraje establecerá las reglas para la próxima campaña. Este enero quedará en el histórico como uno de los peores de los últimos 3 años, de los 5, si lo dicen los sindicatos. Subió el paro como suele pasar después de que finalicen los contratos que se firmaron por la campaña de Navidades, pero subió más que en otras ocasiones. En Castilla y León volvemos a superar la barrera psicológica de los 150.000 desempleados y la brecha entre el paro femenino y masculino se acrecienta. Más de la mitad de las mujeres desempleadas son mayores de 45 años. En Castilla y León hay 3.900 parados más que en diciembre y en España 83.000 más. El gran aumento en el sector servicios no se ve compensado por la caída del desempleo entre las personas sin empleo anterior y, en el caso de nuestra comunidad, por la reducción en agricultura y en el nacional en la construcción. Siempre oigo que si sube, que si baja, pero mis hijos no encuentran trabajo. Para encontrar trabajos precarios de muchas horas y mal pagados, bien. Para encontrar un trabajo digno está más complicado. Espero que para de cara a la primavera mejore con las pizarreras y eso, pero ahora mal de trabajo. Jodida, 4 años o 5 ya sin trabajar y sin cobrar un duro de nada. También han caído los cotizantes a la Seguridad Social respecto al mes anterior. Se han perdido 12.600 afiliados en nuestra región y 204.000 en el conjunto del país. En términos anuales, solo 2 provincias presentan cifras negativas: Orense, con 6 afiliados menos, y Palencia, que ha restado 416 cotizantes en un año. Pues se pasa el invierno y empezar a trabajar otra vez, porque ando por ahí con maquinaria. Encantada de la vida, aunque solo son 12 horas y me gustaría, pues eso, un poquito más. Yo soy de Murcia, yo llevo aquí en Soria 2 años trabajando. Y yo veo las cosas bastante mejor ahora que cuando llegué. De gente joven, pues bueno, pues hay muchos que sí que están trabajando, pero la gran mayoría además están de prácticas. En enero únicamente 2 sectores han crecido en afiliación: las actividades inmobiliarias y la agricultura. Los sindicatos reclaman medidas para evitar la estacionalidad del mercado laboral. Buscar unos nichos de empleabilidad estables en este sector servicios, en el cual sí que vemos como la demanda, el ocio, el turismo sí que está en nuestras provincias. 9 de cada 10 contratos son contratos temporales, 1 de cada 3 contratos que se han hecho en el mes de enero son contratos a tiempo parcial. Desde la patronal advierten que se está produciendo un cambio de tendencia en la economía. Lo cual implica pues, que tenemos que tener un poquito de cuidado y invertir en que las empresas pues, puedan crecer y seguir generando empleos. La Junta se fija en los datos anuales y compara nuestras provincias con la media nacional en tasas porcentuales. En el caso de Valladolid, en el caso de Zamora, en el caso de Segovia, hay que decir que estas 3 provincias, por ejemplo, están entre las 5 con mejor comportamiento de toda España. El PSOE pide al Gobierno de Castilla y León un plan urgente de medidas específicas. Un plan de retorno del talento, de reindustrialización, como las que pactamos a principio de legislatura, pero que el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha. Mal dato también para los autónomos. En Castilla y León se han perdido 1.401 trabajadores por cuenta propia en el mes de enero. Esta tarde se han impartido las primeras clases de la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora. Nace como un proyecto de Zamora 10 y quiere convertirse en todo un referente internacional del sector quesero. Estas son las primeras horas de la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora. 3 cursos y un máster para conocer el funcionamiento y los entresijos del sector lácteo. En el primero, el que ya es una realidad, una veintena de alumnos se formarán en los ámbitos que van desde el trabajo del pastor hasta el transporte de la leche. Está destinado al conocimiento de la parte previa de la producción, es decir, tanto el control de la cabaña ganadera, su cuidado, su atención, el ordeño, hasta el transporte de la leche a las plantas. Hay mucho pequeño artesano
que lo que tiene es una cabaña ganadera y los expertos siempre han dicho que el buen producto sale de un muy buen cuidado de la materia prima. Porque los promotores de esta escuela quieren convertirla en un referente internacional del sector ovino, vacuno, caprino y lácteo quesero. Esperamos que sea un referente internacional del mundo lácteo, del mundo de la educación en lácteo quesero. Esperamos que sea un antes y un después para Zamora. Esta no es la solución, pero es un granito que nosotros aportamos con nuestra mejor voluntad, en la que conseguiremos, por un lado, formar a jóvenes, a nuestros jóvenes, por otro lado, traer o atraer a jóvenes de otras comunidades a formarse en Zamora. Los primeros pasos ya están dados. Ahora dicen solo falta involucrar al sector empresarial y seguir con fuerza en este proyecto que pondrá Zamora en el mapa del sector. El nuevo centro penitenciario de Soria tendrá una plantilla de 230 funcionarios y comenzará su actividad progresivamente por motivos de seguridad. La delegada del Gobierno ha informado hoy de este proyecto y de todos estos detalles al director de la cárcel actual de Soria y también a los representantes sindicales. El 31 de diciembre de 2019, esa es la fecha que se marca como límite la delegada del Gobierno en Castilla y León para la puesta en funcionamiento del nuevo centro penitenciario de Soria. Comenzará a funcionar al 50% de su capacidad, con una población reclusa estimada de 288 presos y cerca de 500 empleados públicos. El mejor modelo sería el de apertura con 4 módulos y progresivamente, sin descartar y sin renunciar a la apertura completa del centro. Contará con 230 funcionarios de prisiones que se cubrirán con las más de 800 plazas de la oferta de empleo público que hay en la actualidad. Para poner en servicio las nuevas instalaciones se invertirán 4 millones de euros en equipamiento, mobiliario que ya está siendo preparado. Fabricar en los talleres en los que trabajan los propios internos el equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento del centro penitenciario de Soria. Con la RPT en pleno proceso de oposición y el mobiliario encargado, solo resta un trámite para la puesta en funcionamiento, la construcción del colector previa expropiación de los terrenos, un trámite que está en este momento en periodo de alegaciones. Según la delegada, está todo listo para que en cuanto terminen los trámites burocráticos puedan comenzar las obras. Quedan poco más de 2 meses de legislatura, pero el Partido Popular tendrá que desbloquear la comisión parlamentaria que investiga la supuesta trama de las eólicas. Se lo ordena en una sentencia el Tribunal Constitucional al que solicitaron amparo los procuradores del PSOE. En esa sentencia le dice al PP que no es excusa para no convocar la comisión el hecho de que el asunto ya estuviera siendo investigado por la justicia. La justicia da la razón al PSOE y declara nulo el acuerdo de la Mesa de las Cortes que permitió la paralización de la Comisión de Investigación de las Eólicas. En esta sentencia, recogida en 25 páginas, el Tribunal Constitucional entiende que ha habido una dinámica que paraliza, perturba, obstruye o cuando menos dilata y demora la finalidad de la comisión y como resultado se ha perturbado la ejecución de sus tareas, sobre todo en lo relativo a las comparecencias. En consecuencia, concluye el tribunal, se ha producido una obstaculización impropia e intensa. Esta comisión de investigación fue la primera aprobada esta legislatura, pero 3 años y medio después no ha vivido ninguna comparecencia. La mayoría del PP lo ha impedido al alegar que no se quería entorpecer las investigaciones judiciales en marcha sobre este asunto. Ante esta situación, el PSOE pidió amparo a la Mesa de las Cortes y al no obtenerlo, acudió hace un año al Constitucional, que ahora declara nula esa decisión de la Mesa de las Cortes. Las sentencias del tribunal se tienen que acatar. Entonces, en cuanto tengamos la notificación formal de la sentencia del tribunal, haremos una propuesta para que se haga efectivo su cumplimiento. A través de un comunicado, el PSOE se muestra satisfecho y acusa al PP de vulnerar la Constitución para tapar su corrupción. Los populares, mientras tanto... Colaboración y respeto a las decisiones judiciales, siempre lo hemos dicho. Primera reacción del PP tras este varapalo judicial. Esta sentencia del Constitucional llega 3 días después de que los tribunales se pronunciaran sobre el caso Perla Negra, en el que finalmente han sido imputadas 12 personas, entre exaltos cargos de la Junta y empresarios. Hoy el PSOE se ha pronunciado sobre ello, exigen explicaciones y critican que no se hayan asumido responsabilidades. Tomaban decisiones en despachos de la Junta de Castilla y León, que de un lado estaba Alfonso Fernández Mañueco y del otro la señora del Olmo, que compartían Consejo de Gobierno. Por tanto, exigimos asunción de responsabilidades
frente a un caso más y muy grave de corrupción del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León. Finalizado el plazo del ultimátum, España ha reconocido hoy a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno en una comparecencia a la que se le ha dado la mayor solemnidad posible y en la que Pedro Sánchez ha adelantado también que promoverá en el seno de la Unión Europea y de Naciones Unidas un plan de ayuda humanitaria para Venezuela. España va a estar a la altura, ha dicho el presidente, y no dará un paso atrás en esta decisión. El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Con un objetivo claro, pero sin plazos, convocar elecciones en el menor tiempo posible, ha dicho. Los venezolanos decidan con su voz y con su voto su futuro, sin miedos, sin presiones y sin amenazas. Insiste en que ha llegado hasta aquí tras contactos diplomáticos con los países iberoamericanos y de la mano de los socios europeos. Con el objetivo de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por consenso. De hecho, tras él, varios países de la Unión Europea se han posicionado al lado, una postura temeraria para Podemos. Muy peligroso en diplomacia internacional, es algo muy desaconsejado en derecho internacional porque, como digo, pues puede abrir la puerta a una confrontación armada. Ellos se posicionan más con México o Uruguay y creen que España debería haberse limitado a mediar en el conflicto sin apoyar a un presidente que no controla el país. Pues Nicolás Maduro responde diciendo que va a revisar sus relaciones bilaterales con los países que reconocen a Guaidó, entre ellos España, y entre tanto convierte otra vez a Pedro Sánchez en el blanco de sus ataques. Nicolás Maduro equipara a Pedro Sánchez con Donald Trump en el nivel de sus ataques. Si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. En su enésimo acto para mostrar que cuenta con la lealtad del ejército, ha llamado cobarde al presidente del gobierno por reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista. El chavismo ya se prepara para ese escenario, como ha reconocido Maduro en una entrevista en el programa Salvados de La Sexta. Dice que ya está organizando a civiles como milicianos ante una hipotética intervención extranjera. Pedimos que nadie intervenga en los asuntos internos, Jordi, y nos preparamos para defender a nuestro país. El pueblo se está armando ya, armando desde el punto de vista profesional. Juan Guaidó asegura que no hay posibilidad de una guerra en Venezuela. El presidente encargado dice que es una farsa de Maduro con la que intenta desafiar a la comunidad internacional. Además, Guaidó agradece el apoyo europeo y, según sus palabras, la osadía de Pedro Sánchez. Este reconocimiento de España ha estado seguido por las consecuentes reacciones políticas también en el ámbito doméstico. El Partido Popular ha criticado que Pedro Sánchez no haya buscado una posición de consenso y que no haya hablado con ellos. Y por eso, dicen, han pedido su comparecencia en el Congreso. Los populares han celebrado Comité Ejecutivo Nacional y han puesto ya al partido en modo campaña. Hasta Semana Santa han organizado 52 actos por toda España. Pablo Casado estará con cada uno de los candidatos locales y autonómicos que se han renovado en un 80%. Su contrato ideológico liberal, dicen, pasa por hablar solo de ellos y de educación, bajada de impuestos o del apoyo a las familias. 10 de ellos serán en un formato convención, donde además de escuchar y de ofrecer la opinión de nuestros líderes y candidatos, lo que vamos a hacer es escuchar y mucho, como se hizo ya en la Convención Nacional, a quienes también tienen que aportar desde el ámbito asociativo, desde la sociedad civil. El Partido Popular de Castilla y León es garantía, por un lado, de la credibilidad que nos avala la experiencia en el Gobierno en tantos ayuntamientos, diputaciones provinciales y en la propia Junta de Castilla y León, y por otro lado somos garantía de estabilidad. Los presupuestos generales corren serio peligro a una semana tan solo de que se voten en el Congreso. Esquerra Republicana de Cataluña ha registrado una enmienda a la totalidad que dice que solo va a retirar si se forma una mesa para hablar de autodeterminación. Es su medida de presión al Gobierno de Sánchez, ya que sin sus votos al Ejecutivo no le cuadran las cuentas.
quitar el conflicto político de los juzgados y traerlo al ámbito de la política. Hemos reclamado esto y hemos reclamado también el inicio de una mesa de diálogo donde se pueda hablar de todo y donde se pueda hablar del derecho de autodeterminación. Y seguimos así, evidentemente votaremos esta enmienda a la totalidad. Hoy se ha reanudado el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Rodrigo Rato ha continuado con su declaración en la que sigue defendiendo su actuación. Se apoya en que no el Banco de España ni la auditoría Deloitte pusieron en duda las cuentas de 2011. Asegura que el presidente en aquel entonces de BBVA, Francisco González, le pidió, junto al ministro Guindos, que dimitiera. El ministro, apoyándose en mis competidores, especialmente en el presidente del BBVA, pues insistía en que Bankia tenía que tener más provisiones de las que marcaban las reglas contables. Y eso fueron las reuniones. La última fue el sábado 5 y ahí primero el presidente del BBVA y después el ministro me pidieron que dimitiera. José Manuel es uno de los ejemplos de que el cáncer se supera. A él le diagnosticaron cáncer de colon hace 3 años y hoy ha contado su experiencia con motivo del Día Mundial del Cáncer. La verdad es que lo primero que piensas es cáncer-muerte, entonces es como te asustas mucho, no entiendes, no sabes lo que es lo que va a venir, te da miedo todo, te da miedo no tener atadas las cosas, te da miedo el sufrimiento que generas alrededor. Él forma parte de la exposición Acércate a mi realidad, que busca mostrar las consecuencias no visibles de la enfermedad en pacientes reales que ya la han superado. Ellos desde la experiencia se ofrecen voluntarios para ayudar y aconsejar a nuevos enfermos. Que pida ayuda. Si no puede sola, que pida ayuda, que no se encierre. Que eso y el hablar con gente que lo haya pasado, que gracias a Dios venimos muchos voluntarios por el hospital, abrimos puertas. Una de las principales reivindicaciones es la necesidad de que el plan de intervención contemple la ayuda psicológica a los enfermos. Pasan por un proceso de ansiedad, pasan por un proceso de depresión, en muchos casos, trastornos adaptativos, y emocionalmente pueden pasar de la ira a la incredulidad, a la confusión, a la tristeza. Son emociones que oscilan constantemente. El año pasado, casi 50.000 personas resultaron afectadas por el cáncer en Castilla y León, de las que solo 15.000, el 30%, recibieron asistencia psicológica. Hoy en Zamora, la principal reivindicación ha sido la falta de oncólogos. La Asociación Unidos contra el Cáncer reclama una solución inmediata y denuncia la sobrecarga de trabajo que soportan los especialistas para atender como merecen a sus pacientes. Hoy hay buenas noticias para la investigación sanitaria en la comunidad. El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el IPSAL, ha sido reacreditado por el Carlos III. Esta certificación permitirá a este centro, integrado por más de 750 investigadores, acceder a programas nacionales y europeos y aumentar su posibilidad de captar fondos. El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca continuará integrado en la red de institutos vinculados al Sistema Nacional de Salud. Será gracias a que el Instituto de Salud Carlos III ha renovado su acreditación. De esta forma, el IPSAL podrá seguir desarrollando importantes proyectos. Y aquí se desarrollan numerosas líneas de trabajo, de investigación, pero también aplicadas a la clínica en materia de oncología y hematología, de manera muy destacada en el conjunto de Castilla y León y en el conjunto nacional. Una reacreditación que les servirá para poner en marcha 2 líneas de mejora. Una mayor integración entre grupos de investigación básica y clínica y también algunas mejoras en el procedimiento de gestión del instituto. En eso ya veníamos trabajando y yo creo que es una noticia muy importante para la investigación biosanitaria en Salamanca. Este 2019 el IPSAL incrementará un 10% su presupuesto, llevará a cabo más ensayos clínicos y aumentará el número de investigadores. Más de 1.600 aspirantes se han presentado este fin de semana en Castilla y León a las pruebas de acceso al MIR. El examen ha estado marcado por la polémica porque la plantilla de respuestas incluía varias erratas. Para el consejero de Sanidad, más allá de este fallo, el problema está en el desequilibrio entre aspirantes y plazas disponibles. Es significativo que haya más médicos que se presentan al MIR que plazas ofertadas.
y eso apunta a alguna de las direcciones que estamos planteando, como es, entre otras, la propuesta al Ministerio de Sanidad de realizar una convocatoria extraordinaria del sistema MIR dirigida fundamentalmente a la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Ya hay fecha para los próximos exámenes de la EBAU. La primera convocatoria se realizará los días 5, 6 y 7 de junio. La prueba extraordinaria será en el mes de julio, del 5 al 7. Además, también se ha aprobado el contenido de la guía informativa para que los profesores y alumnos puedan conocer las características de la prueba de selectividad. Vuestro nombre no tiene que estar en ningún sitio más porque eso invalidaría el El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido la invalidez permanente a una mujer zamorana que sufrió una agresión sexual hace 22 años. La sentencia reconoce que la víctima presenta secuelas psicológicas fruto de esa agresión que la impiden realizar cualquier actividad laboral de forma eficiente. La sentencia califica de calvario psíquico lo que la víctima padece desde 1997, cuando fue secuestrada y violada por un ciudadano que acababa de salir de la cárcel. El acusado de matar a su compañero de piso en plena calle de Mariano Andrés en agosto de 2017 en León asume los hechos, aunque asegura que no recuerda gran parte de lo que sucedió aquella noche. Su defensa pide que la pena se rebaje a 15 años. Hoy ha comenzado el juicio. El juicio seguirá su curso, pero ya hay un acuerdo tácito entre acusación y defensa. El acusado cumplirá 15 años por un delito de asesinato, aunque asegura no recordar gran parte de los hechos juzgados. La noche del 13 de agosto de 2017, Héctor y José Ramón, acusado y víctima, y compañeros de piso, iniciaron una discusión en un local de ocio nocturno de León. Se trataba de un asunto monetario. Héctor pedía a José Ramón que le devolviera un dinero que le había prestado. Habían ingerido mucho alcohol y de vuelta a casa continuaron una disputa que llevó al acusado a agredir a su compañero de piso. Le propinó golpes y patadas en plena avenida de Mariano Andrés y terminó por asestarle 3 puñaladas que le ocasionaron la muerte. Aunque en un principio la defensa negaba los hechos, hoy el acusado los ha admitido, aunque ha insistido en que no recuerda nada desde que salieron del local. Padece un trastorno esquizoafectivo con carácter depresivo, pero no le impide ser consciente de sus actos. Por eso el Ministerio Fiscal pedía 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, aunque la defensa ha solicitado que la pena se rebaje a 15 años. El juicio conjurado continuará con normalidad, aunque ambas partes eliminarán pruebas innecesarias y se espera un acuerdo final ante la admisión de la culpa. En Palencia ha sido condenado a 2 años de prisión un octogenario por abusar sexualmente de 2 menores en 2017. Además, la sentencia señala que no podrá aproximarse a 200 metros de ninguna de ellas durante 5 años y deberá indemnizarlas con 3.000 euros a cada una. En el momento de los hechos, las víctimas tenían 5 y 7 años respectivamente. Todo ocurrió en un huerto propiedad del condenado. Y en Sabadell, los Mossos d'Esquadra interrogan desde ayer a 6 hombres por su presunta participación en una violación múltiple. Ocurría en la madrugada del domingo en una nave industrial del municipio. La víctima es una joven de 18 años que ha denunciado haber sufrido una agresión sexual por parte de un grupo de hombres. Estaba de fiesta con unos amigos y no recuerda cómo acabó en una fábrica abandonada. Los detenidos tienen entre 20 y 25 años. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha hablado hoy de los abusos sexuales en la Iglesia. Dice que se está siguiendo el mandato del Papa Francisco y ha señalado también que ya se están produciendo reuniones con personas afectadas. Eso sí, en muchos casos son encuentros personales a petición suya. Cree que estos hechos deben servir a todos para aprender. Aprender la lección y tomar las medidas preventivas, asumiendo que hay aspectos de la propia vida, de la propia condición humana en este campo, como puede pasar en el campo de la corrupción o de otro tipo de problemas sociales, que no se desarraigan solamente con medidas legislativas o con protocolos, aunque sea imprescindible ponerles en marcha.
Visita histórica del Papa Francisco a Medio Oriente. Por primera vez el pontífice ha llevado su mensaje hasta los Emiratos Árabes. Allí ha pedido paz a través del diálogo religioso y ha dejado claro que la religión nunca debe usarse para generar odio y violencia. Bajo nuestros ojos están las nefastas consecuencias de la violencia. Pienso en particular en Yemen, en Siria, en Irak, en Libia. Comprometámonos contra la lógica de la potencia armada, contra la monetización de las relaciones, los armamentos de las fronteras, el levantamiento de muros. El leonés Jesús Vidal emocionó a todos con su discurso al recibir el Goya al mejor actor revelación por su papel en la película Campeones. 5 minutos de discurso han conseguido hacer más por la inclusión que decenas de campañas. Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. Jesús Vidal consiguió en escasos minutos tocar el corazón con sus palabras. Dio un discurso personal, incluso íntimo, de compartir lo que lleva toda la vida viviendo como experiencia personal. Mostró sus propias capacidades muy por encima, desde mi punto de vista, a la de algunos otros actores o presentadores, ¿no? Quedó de manifiesto y simplemente es esto: cada quien, cada persona, tenemos capacidades distintas. Su mensaje no solo lo dedicó a los agradecimientos, sino también a la emoción. Palabras cargadas de trasfondo social, por eso las redes estallaron. Un premio que ha hecho suyo todo el sector de la discapacidad. Decir, si yo he podido, puede el que lo intente, puede conseguirlo. El camino para Jesús no ha sido fácil. En su discurso se ven reflejados Ismael o Antonio. Sí que me ha tocado también ciertas cosas, demostrar otras actitudes un poco más que otras personas. A mí también me ha pasado casos que ya a veces que empresas me han rechazado por ser minusválido. Porque a veces las etiquetas pesan. Ellos han conseguido por una noche dejar de ser personas con discapacidad para convertirse en campeones. 13 millones de euros se van a destinar al futuro Conservatorio Profesional de Música de Zamora. El consejero de Educación ha anunciado esta tarde la inversión para este esperado proyecto en la ciudad. Las obras se espera que acaben en 2023. Se levantará en el solar que inicialmente estaba destinado a centro de congresos. Se incluirá la rehabilitación del antiguo teatro de la Universidad Laboral para su uso. Nuestra idea es que ese teatro sea para la ciudad. Por supuesto, está escrito preferentemente al conservatorio, pero que no esté solo exclusivamente para el conservatorio, sino, se ha dicho, el ayuntamiento, diputación, por supuesto la universidad está ahí enclavada en pleno campus. Eso va a revitalizar aún más esa zona. Está considerada una de las joyas del mozárabe español y ahora una de las organizaciones internacionales más importantes de conservación de patrimonio ha puesto sus ojos en ella. Nos estamos refiriendo a la iglesia de Santiago de Peñalba, en el Bierzo. La UAE y Astorga unen fuerzas para conservar el templo y, sobre todo, sus pinturas murales. Los trabajos permitirán restaurar unas pinturas únicas del siglo X de esta joya del patrimonio de la arquitectura mozárabe con 1000 años de historia. Se intervendrá en distintas fases entre 2019 y 2020 con 331.000 euros, de los que 100.000 serán aportados por la Asociación Mundial del Monumento. Y lo hacemos con el objetivo de recuperar y de potenciar el nivel decorativo original. Además, tenemos previsto llevar a cabo la rehabilitación de otros paramentos interiores en consonancia con la obra que está actualmente en marcha para la recuperación del suelo original del siglo X. La iglesia de Peñalba es uno de los corazones del Valle del Silencio, un espacio que busca ser patrimonio de la humanidad por su historia, paisaje y cultura, y que además prevé un plan de visitas muy ambicioso. Abrir una vía para que los peregrinos puedan contemplar también este centro. Los peregrinos numerosos que pasan a través del Camino de Santiago. La Junta ya ha invertido 500.000 euros en los últimos años. La construcción fue declarada Monumento Nacional en 1931. Yugos, palas, picos o azadas son algunos de los utensilios que nuestros antepasados utilizaban para labrar el campo. El artista Jean-Claude Cubino lo recupera para volver a la infancia de muchos de nosotros. Más de un centenar de piezas que el artista francés presenta en una muestra titulada
Paso Doble Nacionalidad y que podemos ver en la Salina de Salamanca. Con ella nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes. Regresamos mañana con más información. Feliz noche. Un botijo puede retrotraernos a nuestra infancia si se convierte en una peonza, y una olla puede tener otro uso totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Es precisamente lo que hace de Jean-Claude Cubino un artista diferente capaz de hacer que el espectador reinterprete el objeto. Creí que lo más apropiado para manipularlos era la poesía visual, el objeto poesía, movimientos que se desarrollaron a partir de 1900 por los artistas dadaístas. 2 años ha estado Jean-Claude Cubino recopilando estos aperos y elementos tradicionales del mundo agrario con los que pretende también homenajear la laboriosidad de nuestros mayores. Una muestra de más de un centenar de piezas que ofrecen al público una doble lectura. Elementos que quedaron obsoletos, olvidados, como elementos decorativos, y porque en general suelo cuidar bastante el aspecto, lo que es el aspecto global. No hay ninguna pieza que sobresalga por encima de las demás. Sí que está muy cuidada la puesta en escena, muy cuidada, pues intento facilitar la lectura de las piezas. Jean-Claude Cubino aúna creatividad y vanguardia en Paso Doble Nacionalidad, una muestra dedicada a sus padres que se podrá visitar hasta el 24 de febrero en la Sala La Salina de Salamanca.